palabra, mira el mensaje, mira lo que vamos a estar disertando, hablando, Dios, para que tú ministres, Dios del cielo, a la necesidad de este pueblo y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Te doy la gloria y te doy la honra. Y así mismo, puestos en pie, iglesia, vamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 21. Mientras ustedes lo buscan ahí, Génesis capítulo 25, versículo 21 en adelante. El tema del mensaje para esta tarde es sanando nuestras heridas para una restauración verdadera. Sanando nuestras heridas para una restauración verdadera. Santo, santo, santo Dios. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de la internet. A Denise García, a Magdiel, muchas bendiciones Magdiel. Mayra Cruz, a Saraí Rivera allá en Puerto Rico, a los hermanos de Chile y Argentina que están sintonizando a través del canal de YouTube. Dios ha sido una bendición para esta iglesia. Hemos podido llegar a otros países, a otros lugares a través de esta hermosa plataforma de Facebook y el canal de YouTube. Lo estamos transmitiendo en vivo por YouTube también, y ha sido de gran bendición. El viernes pasado estuvimos en una casi media vigilia de 9 hasta las 11:30, hasta que la batería de la cámara se acabó, y fue una bendición tremenda. El viernes, estuvimos predicando y orando bajo el tema: cuando la crisis llega, la gente se encueva. Alaba, gózate. Ese fue el tema del viernes. Si usted quiere saber qué fue lo que dijimos, te invito para que vaya a la página de Facebook y ahí busque y sintonices el canal. Pero en esta tarde vamos a hablar sobre sanando nuestras heridas para una restauración verdadera. El libro de Génesis capítulo 25. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ellas, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Escuche bien. Y el pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Sanando nuestras heridas para una restauración verdadera. Puede tomar asiento, pero no siente la alabanza. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Estamos contentos, estamos regocijados. Gracias a los hermanos que han llegado a este lugar, aquellos que están sintonizando a través de las redes sociales. Muchas bendiciones. La semana pasada estuvimos hablando sobre el fracaso. Cuando uno fracasa, ¿cuál es el próximo paso después que uno fracasa? Cuando uno falla, cuando uno hace las cosas incorrectamente, ¿qué podemos hacer para levantarnos después de ese fracaso? Mientras oraba, mientras escudriñaba las escrituras, y para seguir la continuación del tema fracaso, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso después que yo fracaso? La Biblia nos enseña y nos da una historia de Jacob y Esaú. Pero la semana pasada estuvimos hablando de la historia de Sansón. Todos conocemos a Sansón, un hombre fuerte, un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre, el cual iba a ser nazareno para libertar al pueblo de Israel. La Biblia establece que este hombre, Dios lo llamó, Dios los escogió para ser un libertador, para juzgar al pueblo de Israel. Si ustedes conocen la historia o lo que estuvimos, y recuerdan lo que estuvimos aquí la semana pasada, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de los filisteos. Y Sansón fue llamado para libertar, pero Sansón en su carrera, en su vida, tuvo fracaso, un fracaso que le costó la vida. La consecuencia de Sansón, de su fracaso, fue morir en la forma en que murió, ¿verdad? Muriendo bajo los escombros de las ruinas de un templo. Pero cuando nosotros fracasamos, yo quiero decirle a la iglesia que siempre hay una oportunidad de restauración.
No importa cuál sea la falla, no importa cuál sea el fracaso, no importa cuál sea la situación, en Dios siempre hay una restauración. Yo creo que Dios restaura, yo creo que Dios levanta y que todavía Dios perdona nuestros pecados. No importa si el pecado es grande, si el pecado es pequeño, la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdonará. Pero ahora yo quiero hablar de sanar las heridas de lo que causan los fracasos. Muchos de nosotros fracasamos, tomamos decisiones incorrectas, tomamos decisiones que traen unas consecuencias. Pero no importa cuál sea la consecuencia, la situación, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que te va a levantar. Y yo quiero que vayamos a la historia. Yo quiero que estudiemos en esta tarde, que usted se lleve en su corazón la historia que vamos a hablar hoy de Jacob y de Esaú. Yo quiero decirle que la restauración es una modificación. Yo quiero que usted entienda algo, que la restauración es una modificación. Modifica una cosa para ponerla en el estado o la estimación que tenía antes. Cuando tú restauras algo, tú lo estás poniendo al nivel en que estaba anteriormente. Amén. Cuando restauramos una mesa, por ejemplo, que está dañada y la pulimos, le sacamos la madera vieja, la pintura vieja y empezamos a pintarla. Cuando la restauramos, vamos a regresar esa mesa o esa silla o todo lo que estemos restaurando, lo vamos a poner en el lugar como estaba antes o mejor de lo que estaba antes. Y escuche bien, porque la historia nos relata a nosotros que Dios habló y Dios prometió. Rebeca era estéril y escuchó y se fue y oró, y Jehová escuchó la oración de esta mujer. Dios escuchó la oración de Rebeca. Yo quiero decirte que Dios escucha nuestras oraciones. La esposa de Manoa era estéril y Dios escuchó la oración de esta mujer. Ana era estéril y Dios escuchó la oración de esta mujer. Yo quiero decirle a la iglesia, yo quiero decirle a todos los hermanos que Dios escucha tus oraciones. Que hay un tiempo para que Dios conteste, sí hay un tiempo para que Dios conteste. El tiempo de Dios es totalmente distinto al tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es un tiempo desconocido. Amén. La Biblia dice que un día es como 1000 años para Jehová y 1000 años como un día para Jehová. El tiempo de Jehová es totalmente desconocido, porque nuestro tiempo es un tiempo cronos. Una hora tiene 60 minutos. Un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. El año tiene 4 estaciones. Amén. El tiempo de nosotros, como decía Salomón, es un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Salomón decía que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Debajo de lo que está en el cielo hay un tiempo, pero el tiempo por encima del cielo, el tiempo del pensamiento de Dios es totalmente distinto. Y yo sé que hay momentos en que nosotros clamamos, hay momentos en que nosotros oramos, hay momentos en que nosotros pensamos que Dios no nos escucha y ya la contestación de esa petición viene de camino. Pero sucede lo que le sucedió a Daniel en el capítulo 9, que él estaba orando y dice que había opresión en los aires. La oración de Daniel fue contestada al instante, pero había oposición en los aires. Hay peticiones en nuestra vida que la oración es contestada al instante, pero hay oposición en los aires. Y nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que perseverar en lo que estamos pidiendo al Señor. Rebeca era estéril, no podía concebir hijo, pero ella se fue y Jehová escuchó el clamor de esta mujer. Y dice que tuvo gemelos, uno llamado Jacob y el otro llamado Esaú. Desde el vientre estos muchachos estaban peleando. Desde el vientre estos niños estaban luchando uno entre sí. Al punto que ella decía, ¿por qué yo voy a vivir? No podía más. Y aquellas que tienen el privilegio de tener un bebé, que han tenido, ¿verdad?, que han podido dar a luz, saben lo que es tener una criatura en su vientre. El hombre no sabe lo que es eso, pero ustedes las mujeres saben lo que es cargar a alguien en su vientre. Cuando se mueve, esa sensación. Y esta mujer sentía esta sensación.
Y ella decía, ¿por qué voy a vivir? Parece que le estaba causando mucho dolor, parece que le estaba causando mucha agonía. Pero la Biblia dice que ella se fue y clamó. Y dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, y el pueblo uno será mayor que el otro, y el mayor le servirá al menor. Escuche bien lo que dice las escrituras. Esta situación que Jacob y Esaú estaban viviendo desde muy pequeño, era una palabra profética que había depositado Dios en la vida de Rebeca. Dios había escogido a Jacob, pero lamentablemente la mujer fracasó en su enseñanza. Escuche bien, la mujer, sus padres fracasaron en la enseñanza, al punto que el padre prefería a Esaú y la madre prefería a Jacob. Y estos muchachos aún desde el vientre estaban peleando, y cuando fueron creciendo, ustedes saben la historia, fueron dividiéndose. Se separaron en base a engaños, se separaron en base a las trifulcas, a las peleas que tenían por la preferencia, porque la madre envolvió el sentimiento, porque el padre envolvió el sentimiento. Mira el contraste que hay en la historia de Sansón y con la historia de Jacob. Sansón fue criado, escuche bien, bajo la ley nazarena, y sus padres lo educaron, sus padres le enseñaron, sus padres le dijeron a Sansón, no tomes mujer de los filisteos, no tomes mujer de otro pueblo, ve a casa de tus padres, ve a casa de tus hermanos, ve en tu mismo pueblo y toma mujer. Sansón tomó su propia decisión de ir a otro pueblo y buscar mujer. Ustedes conocen la historia de Dalila, el cual puso su corazón, su sentimiento, y este hombre falló, fracasó. De angustia, en tiempos de crisis, y se supone que nosotros en este tiempo estemos diciéndole al Señor, perdóname Señor si en algo te he fallado, si en algo hemos ofendido a nuestro hermano. Se supone que vayamos a donde nuestros hermanos y le pidamos perdón. Llegó el tiempo, iglesia, de nosotros unirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Yo no lo digo ahora por esta condición o por esta situación que esta iglesia vive, yo lo digo porque hay una iglesia en general que necesita perdonar, hay una iglesia en general que necesita restaurarse. Yo digo más, yo digo, la iglesia de hoy día ha tenido fracasos y lamentablemente estamos peleando unos con otros por los fracasos y no nos estamos restaurando. Es tiempo de restaurarnos, es tiempo de restaurar a la iglesia. Desde el vientre estos muchachos iban peleando, escuche bien, pero Dios habló. Dios dijo que el mayor iba a servir al menor. Ya había entregado una palabra profética. Ya Dios había establecido que el mayor iba a servir al menor. Se supone que cuando estos 2 jóvenes, cuando estos 2 niños nacieron, sus padres los hubieran instruido al punto de que el mayor reconociera al menor como el que iba a ser, el que iba a tener la bendición. Se supone que como padres la instrucción de Isaac y de Rebeca era educar a Esaú y a Jacob sin preferencia, porque yo tengo 3 hijos y a los 3 yo los amo igual. Yo le pregunto a la pastora cuál de los 3 quiere más, y ella me dice que a los 3 ya los quiere, al mayor, a la del medio y a la más pequeña. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, los que tienen más de un hijo, ¿verdad? Les preguntamos, ¿a quién tú quieres más? ¿Al mayor o al menor o al del medio? A lo mejor usted va a decir, yo los quiero a los 2, a los 3, a los 4, a los 5. A los que tienen 20, pues a los 20 los quiere. ¿Ah? Porque es el mismo amor, el amor de la madre, el amor del padre. Se supone que Isaac y Rebeca centralizaran su enseñanza en el amor de Dios, en el amor de Jehová, y que fueran educando a Esaú y que fueran educando a Jacobo de que Esaú iba a servir al mayor, porque ya Dios lo había profetizado, ya Dios lo había hablado, que Jacob fue el seleccionado para la descendencia. Por eso cuando nosotros oramos o leemos las escrituras, siempre decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Porque en esos patriarcas fue que Dios seleccionó para levantar al pueblo de Israel. Dios no menospreció a Esaú. Dios dijo que iba a ser una gran nación también, pero seleccionó a Jacob. Escuche bien lo que dice la Biblia. Dios habló y prometió que el mayor serviría al menor. Lo vemos en Génesis capítulo 25, versículo 23. Y dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Punto número 2, engaño. Escuche bien. Se supone que Isaac y Rebeca educaran a estos muchachos para que no hubiera engaños. En mi casa, nosotros a los 3 los educamos para que compartan entre los 3. Si yo le compro algo a Ethan, le compro algo a Sarita. Y ahora pues tengo que comprarle a Hannah, pero ella todavía no lo sabe. O sea que por el momento no le compro. Pero ella va a tener su edad en donde va a saber, va a conocer. Y entonces pues a los 3 hay que tratarlos de igual manera. Ahora empiezan las escuelas y al final del culto vamos a estar orando por los jóvenes, por las escuelas, por el comienzo escolar. Pero ahora pues a Sara le compramos un escritorio, va a ser homeschooling, distance learning. Ethan va a hacer lo mismo. So estamos tratándolos de igual manera. Los abuelos cuando bendicen, cuando uno cumple el año, también bendicen al otro para que no se sientan mal. Tratarlos igual. Pero lamentablemente en esta historia los padres fracasaron por la enseñanza. Los padres fracasaron, escúchame bien. Los padres fracasaron porque no supieron instruir a estos 2 niños, a estos 2 jóvenes. Y fracasaron a tal manera que Esaú prefirió la muerte de su hermano. Fracasaron de tal manera que Jacob engañó a su propio hermano. Hubo una pelea. Y en este tiempo, si lo vamos al lado espiritual, si nos vemos al lado espiritual, al lado de la iglesia, dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con hermanos que engañan a otros hermanos. Si nos vamos al lado espiritual, vamos a ver que hay preferencia. Si nos vamos al lado espiritual, vemos que hay peleas entre hermanos. Y esto lo digo como iglesia en general, no lo estoy diciendo ahora porque gracias a Dios esta iglesia ha sido de bendición. Esta iglesia ha sido de mucha bendición. Hablo como iglesia en general. Isaac y Rebeca fracasaron. Crearon unas heridas en las vidas de Jacob y Esaú. A veces nosotros como padres creamos heridas en nuestros hijos y nosotros no nos damos cuenta. Sansón fracasó por su propia decisión. Sus padres lo hicieron bien. Pero Jacob y Esaú fallaron en la manera en que fallaron por las decisiones incorrectas que tomaron los padres. Y en este tiempo, ahora en este tiempo 2020, nosotros como padres tenemos que evaluarnos. Nosotros como padres tenemos que examinar, tenemos que analizar. Porque a veces tomamos decisiones, a veces actuamos y ofendemos a nuestros hijos. Escuche bien. Y yo creo que es el tiempo que nosotros abramos nuestras mentes y sanemos las heridas que hay en nuestros corazones. Para con nuestros hijos y que nuestros hijos sanen sus heridas para con nuestros padres. Para con los padres. Es tiempo de que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Es tiempo de que nosotros analicemos el ambiente en que nosotros estamos criando, que estamos educando. Porque hay decisiones que estamos tomando que van a repercutir y que van a salir en la vida de nuestros hijos. Y es momento de que nosotros le pidamos al Señor dirección. Y usted a lo mejor se pregunta ¿por qué el pastor está hablando de esto? Sí, porque es que el Espíritu tocaba mi vida y tocaba mi corazón. Y yo le digo: Señor, ayúdame en la crianza con mis hijos. Ayúdame a criar a mis hijos. Ayúdame a criar, Señor, hazme entender. No soy perfecto, necesito sabiduría.
Ethan está entrando en una edad juvenil. Está en la middle school. Necesito sabiduría para poder trabajar con lo que él está viendo, con lo que él está escuchando. Tenemos que empezar a sembrar el temor de Jehová en nuestros hijos. Tenemos que empezar a pedirle al Señor dirección para que el Señor sea quien dirija nuestras familias. No podemos cometer los errores. Escuche bien, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo para redarguir, corregir y enseñar. Todo lo que está aquí está puesto para nosotros, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos corregirnos. Y como dicen, hay que aprender de los errores ajenos. Aprendamos de la historia de Sansón, aprendamos de la historia de Jacob y Esaú. ¿Por qué Rebeca prefería a Jacob? ¿Por qué Isaac prefería a Esaú? Porque Esaú era valiente, era cazador. Porque Esaú era un hombre fuerte y su padre era un hombre pasivo. Escuche bien, su padre era un hombre pasivo. Si usted va a la historia entre Isaac y Ismael, cuando fue concebido, tenía 12 años cuando Isaac nació. Y dice que Ismael era un hombre de destrezas hábiles. Su padre Abraham lo enseñaba con las flechas, con el arco. Era bastante ágil, pero Isaac era un niño pasivo. Ahora, como padre que es pasivo, él quiere un hijo que es activo. Prefería más a Esaú porque Esaú era un hombre de campo, era un joven de campo. Sin embargo, su madre era una mujer activa, porque cuando se encuentran a la mujer de Isaac, a Rebeca, estaba en el pozo, estaba sirviéndole agua, era una mujer trabajadora, era una mujer activa. Sin embargo, Jacob era pasivo y Rebeca deseaba, anhelaba y quería más a Jacob. O sea, había un constante en la vida de Isaac, Esaú y Rebeca y Jacob. Por eso sus preferencias. ¿Por qué Jacob engañó a Esaú? Porque Jacob quería la primogenitura. Y la primogenitura, que es el primero cuando nace, tiene beneficios. Aquí vemos que la primogenitura es el principio de su vigor. La primogenitura es una ley importante en el pueblo de Israel. Es una sociedad que se toleraba por la poligamia. Escuche bien, en Israel había una sociedad que se dejaba por la poligamia, se casaban unos con otros. Familias, entre familias se casaban. Y la primogenitura era una ley para que se pudiera establecer quién iba al mando cuando su padre iba a morir. Y aquí en el versículo 49 del libro de Génesis, Jacob le dice a Rubén: tú eres mi primogénito. ¿Sabes qué? Jacob quería la primogenitura, quería el beneficio de liderar a su familia. Jacob quería el beneficio de que llevaba esta ley de ser el primero. Pero si ya Dios lo había hablado, ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor, Jacob no necesitaba la primogenitura. Jacob no necesitaba basarse en esa ley, porque ya Dios lo había dicho. ¿Y qué hizo Jacob? Engañó. Jacob engañó a Esaú porque quería el beneficio de esa ley, de poder ser, su padre estaba viejo, de poder ser el que llevaba la voz cantante en la familia. En mi caso el primogénito es Ethan. Ethan es el que va, si algún día yo no estoy o me voy de viaje, yo le digo a Ethan: tú eres el hombre de la casa. Así le digo a Ethan: tú eres el hombre de la casa. Las veces que he viajado, que he tenido que salir, yo le digo: Ethan, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanas, cuida a Sarita, tú eres el primogénito. Era una ley. De hecho, Cristo, escuche bien, Cristo es el primogénito dentro de sus hermanos. El apóstol Pablo decía que Cristo era el primogénito entre sus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos de Jesús? Nosotros. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron se les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Pero Cristo es el primogénito entre sus hermanos. Cristo es el primogénito entre los muertos que resucitó. Nosotros vamos a resucitar, pero Cristo ya resucitó, es el primero.
Entonces Jacob quería la primogenitura. Jacob quería tener ese beneficio de poder decidir, de tener la posición de poder decidir con relación a sus otros hermanos. Lo que me llama la atención es Génesis capítulo 25. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 27. Mira lo que ocurrió con el engaño. Génesis capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre, que yo dije, un varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Esaú despreció su posición. Esaú la despreció. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió y se levantó y fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú la despreció. Esaú no la quiso, no la quería. La vendió por un guisado, la vendió por un potaje. Hubo un engaño. ¿Pero por qué hubo un engaño? Porque estaba influenciado por su madre, por las decisiones de su madre. Todo esto que ocurre en la vida de Jacob y Esaú crearon roces, crearon heridas, crearon situaciones en las cuales ellos no se podían ver. Se crearon situaciones en donde solamente Dios podía sanar, solamente Dios podía restaurar esa solución, esa situación. Solo Dios podía trabajar ahí en ese corazón de Esaú. Solo Dios podía trabajar en el corazón de Jacob. Porque hubo engaño, hubo sentimientos de preferencia, no hubo enseñanza. Y esos corazones se hirieron. De la única manera que Jacob pudo sanar sus heridas, de la única manera que Jacob y Esaú se pudieron restaurar, fue primero que Jacob tuvo que ver la gloria de Dios. Jacob tuvo que tener un encuentro con Dios. Jacob tuvo que tener un encuentro con el ángel de Jehová. De la única manera que Jacob pudo perdonar a su hermano, o Esaú perdonar a su hermano, fue que Jacob tuvo que reconocer que Jehová de los ejércitos era el Dios que podía sanar esas heridas. Dice que cuando salió huyendo de su casa porque Esaú lo quería matar, Esaú quería deshacerse de su hermano porque le había robado el beneficio o la posición de la primogenitura. Jacob salió corriendo, porque cuando hay engaño, cuando hay fracaso, la gente sale corriendo. Cuando hay fracaso, la gente se esconde. Cuando la gente falla, la gente se esconde. No hay nada más hermoso que cuando uno falla, reconocerlo. Lo reconozco, echarle frente al problema, levantarse, perdonar y levantarse. En una ocasión, yo creo que yo lo he contado anteriormente, pero en una ocasión yo tuve un problema con un hermano, que discutimos, y discutimos en serio. Alaba. Discutimos en serio. Discutimos en serio que si él no se va o yo no me voy, nos enredábamos allí a las peleas. Alaba. Discutimos en serio. Y me fui para mi casa. Fracasé en esa discusión. Yo tenía razón, él tenía la razón. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Me fui para mi casa, oré, analicé,
Le pedí perdón al Señor. Eso fue un domingo. El miércoles, lunes, martes, miércoles, 3 días después, a mí me tocaba predicar en una iglesia. Y cuando fui a la iglesia, el hermano estaba allí. Y lo miré, analicé nuevamente. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque mis padres me enseñaron que antes de subir al altar de Jehová, mi corazón tiene que estar limpio. Mis padres me educaron de que para treparse al altar teníamos que treparnos al altar en santidad. No podía haber contienda, porque lo que iba a salir de mi boca iba a ser contienda. Y yo recuerdo que aunque yo tuviera la razón y aunque él pensaba que tenía la razón, yo tuve que, antes de llegar al altar, llegar a donde de la vida, llamé al pastor y le dije, pastor, ven acá. El pastor vino a donde mí, llamé al hermano y le dije, perdóname, te pido disculpas, lo hice mal. No importa quién tenga la razón, lo hice mal. Di el primer paso, reconocer que estaba mal. Di el primer paso, arrepentirme. Di el primer paso de decir, no lo hice bien. Di el primer paso para que ese hermano luego viniera donde mí. Yo no llegué a la iglesia y me senté esperando que el hermano llegara donde mí, sino que yo llegué a la iglesia y lo que tenía en mente era encontrarme con el hermano. Lo que tenía en mente era llegar a aquel lugar. Sabía que iba a predicar, pero yo no podía soltar una palabra porque yo estaba en una condición, no de pecado, sino una condición de ira y de estrés. Estaba en una condición de que no sé qué hacer. Pero di el primer paso de reconocerlo. Y muchas veces para sanar nuestras heridas tenemos que dar el primer paso de reconocer. Tú quieres sanar las heridas que te han hecho a través del transcurso de la historia de tu vida. Tienes que reconocerlo. Tienes que decir, lo hice mal, lo fallé. Y aun cuando no es tu culpa, decir, perdóname. Para nosotros sanar nuestras heridas tenemos que pedir perdón, pero de la única manera que tenemos que pedir perdón es primero encontrándonos con Jesús de Nazaret. Uno de los primeros pasos para pedir perdón es encontrarse con Jesús de Nazaret. No importa cuál haya sido la situación, lo que tenemos que hacer es encontrarnos con el dador de la vida. Decirle, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, quita de mí esta culpa. Para poder tener una restauración, para poder tener un levantamiento, un resurgir, un nuevo amanecer, un nuevo caminar, una nueva vida, tenemos que arrepentirnos. Y una vez nos arrepentamos, nosotros entonces recibimos el perdón de Jehová. Y cuando recibimos el perdón de Jehová, nos sentimos libres de poder llegar ante nuestros hermanos y decirle, si te he fallado, de decirle a mi hijo, si te he fallado, perdóname. Hay momentos en donde nosotros tenemos que ceder y decir, perdóname. Escuche bien, cuando se mezcla el sentimiento es un problema, porque Génesis capítulo 27, escuche bien, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus almas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Eso se lo dijo Esaú a Isaac. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero Rebeca escuchó y estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú, sus hijos, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había traer. Entonces Rebeca habló con Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza, un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Rebeca tomó la decisión
de mentir, de engañar y de inducirles engaño es Jacob. Y Jacob terminó fracasando al punto que no se podían ver. Pero cuando Cristo llega, cuando Jehová llega, cambia hasta el nombre. Cuando Cristo llega a nuestros corazones, sana las heridas, sana tu corazón. Va a dejar una cicatriz, pero esa cicatriz son experiencias en la vida. He tenido varias cicatrices, he tenido varias situaciones que Dios me ha perdonado, que yo he perdonado, que he podido cambiar, que he podido arrepentirme. Pero cada vez que toco esas cicatrices, yo digo, wow, gracias Señor, porque pude superarlo, pude sanarme, pude tener sanidad interior, pudo mi corazón sanarse, pudo mi mente sanarse, pudo mi vida sanarse. Nuestro matrimonio pudo sanarse. Y ahora nosotros podemos decir, mi esposa y yo podemos decir que somos un matrimonio exitoso, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando tomamos malas decisiones, cuando fracasamos, lo primero que hicimos fue reconocer, arrepentirnos y perdonarnos. Si hay alguien a su alrededor que le ha hecho daño, si hay alguien en su casa que le ha hecho daño, perdónalo. Perdónalo. Vamos a actuar como que Jesús está en nosotros y el amor de Jesús está en nosotros. Nosotros vamos a perdonar. Dios me hablaba y me ministraba a mi corazón y me decía, es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. La trompeta va a sonar. Cristo viene pronto. Pero si hay contienda, si hay disensiones, si hay celo, si hay envidia, si hay un problema con un familiar, si hay un problema, amén, con un compañero de trabajo y no te puedes acostar en la noche pensando en el problema, pensando en la situación, pensando en que tienes una guerra interna con alguien, quiero decirte que tienes que perdonar. Perdona al que te hiere, perdona al que te lastima, perdona al que planifica en contra de ti. Hay que perdonar. Mira lo que cuando Jacob perdonó a su hermano fue que antes de perdonarlo tuvo un encuentro. Mira lo que dice Génesis capítulo 28 versículo 10. Salió pues Jacobo de Beerseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó la piedra de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tus padres, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuera, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Cristo llega, cuando Jehová llega, no importa el engaño, Cristo cambia el engaño. No importa la situación en la que tú vivías, Dios te sacó del lodo cenagoso, Dios te saca del pecado, Dios te perdonó, Dios te restaura, pero tienes que tener un encuentro con Cristo. Nosotros tenemos que tener un encuentro real. Si fallamos, Dios tenemos abogado con el Padre para recibir perdón. Yo quiero decirte que tienes el perdón de Jesús. Olvida lo que pasó pasó, y ya eso no tiene nada que ver en el reino de los cielos. Tú eres una nueva criatura, tú eres un nuevo hijo. Dios te ha llamado a prosperar, Dios te ha llamado a bendecir, Dios te ha bendecido, Dios te ha bendecido, Dios te ha bendecido.
Si alguien te hizo mal, la gente que te hizo mal, con tu perdón van a ver que tú vas a ser bendecido. Vas a prosperar y la gente va a decir, pero ¿por qué esa familia prospera? Porque esa familia supo perdonar, porque esa familia supo esperar en Dios, porque esa familia supo arrepentirse. ¿Que cuesta perdonar? Sí cuesta perdonar. Cuando tuve la discusión con el hermano, me costó, pero lo hice, lo logré. Y el día de hoy, si lo veo en Kroger, en Publix, en cualquier lado, lo abrazo y le beso. Le amo. Situaciones van a llegar a nuestra vida. Pero por cuanto esas situaciones llegan a tu vida, bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando lleguen esas situaciones, porque vas a crecer espiritualmente. Había un engaño en Jacob. Escuche bien, Jacob tuvo el encuentro con el ángel de Jehová y Jehová le dijo, vas a ser bendecido, yo soy el Dios de tus padres. El fracaso, la mala decisión de su madre y de su padre, ahora iba cambiando la tonalidad, ahora iba cambiando el rumbo, porque Jacob tuvo un encuentro con Jehová de los ejércitos. Escuche bien, mira lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 35, yo quiero que usted vaya conmigo. Génesis capítulo 35, para que tú veas lo que hace Dios cuando uno perdona. Génesis capítulo... Vamos al 33 para ir al 35, porque ya estamos terminando, quiero terminar. Vamos al 33, 1, dice, y luego vamos al 35. Escuche bien. Génesis 33, versículo 1, dice así, y hago un paréntesis aquí. Estoy un poco cansado, me acosté a las 4 de la mañana, estuve trabajando toda la noche, y me levanté, que me dieron ganas de quedarme en casa, de enviar un texto y decirle a los hermanos, no hay culto. Estoy cansado, hasta las 4 de la mañana, estuve trabajando, un poco agotado. Por eso, si lo notan, pues, si notan que estoy medio flojo, es que, alaba, estoy cansado. Escuchen bien esto. Mira lo que dice Génesis capítulo 33, versículo 1. Alzando Jacob su ojo miró, y he aquí que venía Esaú. Esto es después del encuentro con la escalera y el ángel de Jehová. Escuche bien. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso la sierva y sus niños delante y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Escuche bien, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas, sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y llegó Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti. Ahora hay cumplimiento, ahora está el cumplimiento de la palabra profética. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, y si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insto con él. Y Esaú lo tomó, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Cuando Cristo llega,
hay perdón. Cuando Cristo llega, reconcilia a los hermanos. Cuando Cristo llega, Dios restaura lo perdido. Cuando la gente dice que no hay solución, Dios restaura. Cuando la gente dice no hay solución para esa familia, esos hijos están perdidos en la droga, esos hijos están perdidos en el alcoholismo, cuando esa familia está destruida, cuando la gente dice no hay solución, yo conozco un Cristo que el rubio de Galilea cuando pasa cambia. Yo conozco al rubio de Galilea que transforma. Yo conozco al rubio de Galilea que quita, cambia, transforma, cambia un corazón nuevo. No importa, no importa. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la política, no importa lo que quieren poner un gobierno mundial, no importa lo que la gente esté diciendo en las redes sociales. Yo conozco un Cristo que cambia, que transforma y que liberta. Y Jacob pudo perdonar. Jacob pudo perdonar. Esaú pudo perdonar. Hubo perdón. Y como tuvo un encuentro con Jehová y Dios lo empezó a bendecir, pudo encontrarse con su hermano lo perdonó. Y ahora, como tuvo encuentro, como tuvo perdón, yo quiero que usted vaya al capítulo 35 para que usted entienda algo. Para terminar ya. Génesis capítulo 35. Versículo 1 dice: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón, Dios te cambia el nombre, Dios te hace nuevo, Dios hace que tú nazcas del espíritu, del agua. Alaba la gloria de Jehová. Ya tú no eres Saulo de Tarso, ahora tú eres Pablo. Ya tú no eres Jacob el engañoso, ahora tú eres Israel. Antes tú eras, amén, santo Dios, Ismael, ahora tú eres un hombre nuevo. Ya tú no hablas como antes, ya tú no actúas como antes, ya tú no haces las cosas de antes. Ahora, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, tú actúas como una nueva persona. Cuando hay perdón, cuando Cristo se aparece en nuestra vida, Cristo sana las heridas del pasado. Cristo te dice en esta tarde, iglesia, Cristo te dice en esta tarde: yo sano tus heridas. Yo restauro tu casa. Yo restauro esta casa. Siento a Dios. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo no sé si tu casa ha estado un tiempo destruida o ha estado dispersa. Un hijo por aquí, un hijo por allá. Una decisión errónea, una consecuencia. Hoy Dios te dice: hoy cambio tu casa, hoy cambio tu nombre, hoy cambio, yo siento la gloria de Dios. Hoy hay restauración, hoy hay perdón. Hoy dice Jehová: hoy yo perdono tu casa. Hoy yo perdono y restauro. Está diciendo Jehová de los ejércitos. Dios le está ministrando a alguien en esta noche.
Amén. Esas heridas del pasado se van a sanar. Esas heridas del pasado quedan borradas totalmente. Esas heridas quedan tan borradas que te vas a encontrar con la persona que te hirió y vas a exponer tu mano y le vas a decir: Dios te bendiga, Dios te bendice. Vas a poder encontrarte con el que te hizo daño y vas a poderle bendecir, porque vas a ser una nueva persona, porque vas a tener un nombre nuevo, porque tu esperanza no está en la tierra, sino que está en el reino de los cielos. Yo quiero que tú sepas algo: no importa los que te critican, los que te enjuiciaron, los que hablaron mal en contra de ti, eres bienaventurado, eres bienaventurado, eres bienaventurado. No te avergüences. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, pero no te avergüences. No te avergüences. Porque cuando pides perdón, Dios restaura, Dios levanta y Dios te entrega lo que te prometió. La tierra de tus padres, la tierra de tus antecedentes, como le dijo a Jacob. Le dijo a Jacob: la tierra de Abraham, de Isaac, yo te la entierro a ti, te la entrego a ti. Bendición. Hubo bendición. El engaño, el fracaso, la mala instrucción cambia. Ahora Jacob era un hombre bendecido. Efesios capítulo 3, para terminar con esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateos capítulo 6 versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice: soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. En esta tarde preciosa, cuando usted salga de este lugar y vaya para su casa, si quiere pedirle perdón a tu hijo, a tu hija, hágalo. A tu esposo, hágalo. Yo le pido, pidamos perdón. Pidamos perdón entre hermanos, entre familia. El que te hace mal, Yasmín, perdónalo. El que les haga mal, Josué, Elizabeth, perdónalos. Antonio, el que te haga mal, perdónalo. Practiquemos la vida de Jesús, practiquemos lo que Esteban vivió con Jesús cuando dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Queremos sanar nuestras heridas, comencemos con el perdón. Queremos sanar nuestros corazones, comencemos con el perdón. Perdonémonos los unos a los otros. Si estamos mal, estamos mal. Estamos mal, lo reconocemos y vamos a tratar de cambiar. Vamos a tratar de reponernos, vamos a tratar de hacer las cosas correctamente. Miren los ejemplos bíblicos. Sansón fracasó porque él tomó su propia decisión, no por los padres. Jacob fracasó por la decisión de sus madres, de su padre. Analicemos la Biblia y aprendamos de las historias bíblicas y cómo Jacob se pudo superar, cómo Jacob pudo levantarse, cómo Sansón se pudo recuperar, cómo Sansón pudo restaurarse, cómo Pedro, después de negar a Jesús, pudo recuperarse, cómo pudo levantarse después de negar al maestro cara a cara, cómo lo pudo hacer. Porque el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés, porque Pedro pudo reconocer que lo había hecho mal. Sin embargo, Judas no lo pudo reconocer. Judas no reconoció cuando falló, que vendió al maestro por unos par de plata, por un par de pesos. Terminó suicidándose porque no lo reconoció. Porque si Judas hubiera pedido perdón, hubiera sido perdonado por el maestro. Porque cuando Judas entregó al maestro, le dijo: amigo. Jesús consideraba a Judas amigo.
y Cristo dijo, prácticamente te perdono por lo que estás haciendo. Puestos en pie. En esta tarde preciosa,